Comenzamos con la segunda conferencia que va a estar a cargo de Juan Aguilera Sastre, La Barraca y el Teatro Escuela de Arte, dos modelos para un teatro nacional republicano. Juan Aguilera es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, pero Juan Aguilera ha sido profesor de instituto durante 35 años. Sirva este dato, que hay que acordarse de Gerardo Diego o de Rodríguez Moñino o de José Manuel Blecua, sirva este dato para reivindicar un poco una profesión y una enseñanza profundamente devaluada. Y Juan se ha transformado en uno de los críticos claves, básicos, clásicos, de eso que estamos denominando la Edad de Plata, del estudio de la literatura española, preferentemente del teatro, de últimos del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, hasta que todo se vio roto por la Guerra Civil. A veces en colaboración con Isabel Lazarraga ha publicado libros como Federico García Lorca y el teatro clásico, la versión escénica de La Dama Boba. Ha estudiado también un personaje entrañable y conocer a alguno de sus alumnos es otro ejemplo y lección, como se diría, de Antonio Machado, de Antonio Ayora, y el aula de teatro del Instituto San Isidro de Madrid, que tanto pozo ha dejado de tantas cosas. Ha estudiado también, digamos, la moderna dirección de escena, el paso a la moderna dirección de escena, en libros como Cipriano de Rivas Cherif, una interpretación contemporánea de Valle Inclán, o Cipriano de Rivas Cherif y el teatro español de su época. Y también ese aspecto de derechos de la mujer, de feminismo, con personajes, estudiando personajes como Clara Campoamor y como María Lejárraga, uno de esos personajes atractivos hoy inmensamente, que ya por fin está ocupando el sitio que le corresponde. Pero sin embargo yo dejo para el final la cita de un libro de Juan, salido en el año 2002, que lo tiene, por cierto, ahí, el librico. El libro es El debate sobre el Teatro Nacional en España, 1900-1939, ideología y estética. Es un libro al que yo le tengo muchas cosas que agradecer y le tengo un profundo cariño, porque sobre las cuestiones que planteas en este libro, yo tuve grandes discusiones con una persona querida e inolvidable para muchos de los que estamos aquí, y que tratábamos precisamente de esta cuestión. Es un libro que tiene un estudio profundo de Ricard Salvat, se me olvidó con quién he hablado mucho sobre este libro, Ricard Salvat. Es un libro que tiene un estudio magnífico del tema que trata, con unos apéndices posteriores extraordinarios y con una bibliografía apabullante. Pero yo quiero decir algo sobre este libro que para mí ha sido profético en muchas cosas. El libro empieza textualmente con una frase contundente de Juan. Es que lo he manejado hace no mucho, ¿no? Pero lo tengo aquí. Sin memoria los hombres no son nada. Y termina el grueso volumen con una afirmación, la última frase del libro, con una afirmación de Felipe Lluch. El Teatro Nacional no podrá existir hasta que no se encuentre a su director. Es un libro que me entusiasmaría que lo repartieran por los despachos del Ministerio de Cultura y que le regalaras un par de ejemplares a la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Juan, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Después de una presentación tan apabullante me da casi hasta vergüenza hablar, ¿no? Gracias por tus magníficas palabras y por tu cariño, que creo que no merezco tan extensamente, y gracias también a Luciano por invitarme a estar aquí a participar en estas jornadas, en este curso sobre un tema que a mí me apasiona. En realidad ese libro es fruto de lo que fue mi tesis doctoral
una tesis doctoral tardía, porque como profesor de instituto yo no fui el clásico estudiante que terminó la carrera e inició la tesis para quedarse en la facultad, sino que aprobé las oposiciones para instituto y eso me llevó por otros derroteros, y muchos años después de haber terminado la carrera decidí hacer la tesis y continuar con la segunda pasión de mi vida. La primera era la enseñanza, que era la investigación, y en ello sigo después de 4 años jubilado del instituto y cada vez con más pasión, así que estoy, podría decir, en mi salsa, ¿no? Quería comenzar esta charla o esta reflexión de esta tarde, que me gustaría que no fuera excesivamente erudita, puesto que veo que hay muchos estudiantes y hay gente que no necesita de datos y citas que puede encontrar perfectamente en el libro y en otra bibliografía sobre el tema, precisando 2 cosas que ya Julio ha avanzado, ¿no? La primera es Teatro Nacional. ¿Qué es un teatro nacional? Y creo que ese es uno de los elementos medulares del debate y cuándo se empieza a plantear en España. Antes de ese libro yo escribí un artículo muy extenso para una historia de los teatros nacionales en España que publicó el Ministerio de Cultura, que se llamaba Antecedentes republicanos de los teatros nacionales, ¿no? Y ahí planteaba ya que había que remontarse a los ilustrados, casi al siglo XVIII, pero muy preferentemente al siglo XIX, a raíz de las reformas que se introducen en el sistema de producción teatral en España con Juan de Grimaldi y con la profesionalización y mercantilización de lo que podríamos denominar el mercado teatral, cuando se empieza a plantear la necesidad de que haya un teatro que sea el teatro guía, el teatro modelo, el teatro que marque un poco o que salvaguarde un poco la tradición escénica del país, al estilo de lo que los franceses estaban haciendo con la comédie, ¿no? Y esa necesidad, en parte por la deriva mercantilista que cada vez va avanzando más en nuestro país a raíz de este siglo XIX, se empieza a plantear que hay que preservar de alguna manera la calidad teatral y que hay que buscar fórmulas a eso que se denomina siempre la eterna crisis del teatro español, ¿no? El teatro siempre está en crisis, incluso en las épocas de mayor bonanza, y siempre hay que renovarlo, reformarlo y proponer modelos perdurables para que ese teatro resurja y ese teatro se renueve. Y entre esas propuestas de renovación, yo siempre digo que hay 2 grandes campos de batalla, ¿no? Una es la batalla por el teatro nacional, que, como digo, surge a partir del siglo XIX, en el momento en el que el conde de San Luis y otros reformadores deciden que el Corral del Príncipe deje de llamarse así y se convierta en el Teatro Español. Inicialmente o teóricamente se va a llamar Teatro Real Español, ¿no? En el que se iba a hacer eso, una especie de imitación de lo que era la comedia francesa, para instaurar un modelo de producción teatral que no dependiera del mercado, que no dependiera ni siquiera de las taquillas y del rendimiento económico de las obras, y que atendiera sobre todo a 2 o 3 cuestiones básicas, ¿no? Una, el repertorio, preservar el repertorio y mejorar ese repertorio. 2, la formación de los actores y el cuidado de la puesta en escena para que fuera una puesta en escena modélica que sirviera de realmente ejemplo a otros teatros y a otras compañías. Y 3, la formación de los actores o la creación de una serie de compañías que después sirvieran o difundieran ese tesoro artístico del teatro español por todos los sitios, ¿no? Eso no se consigue, como digo en mi libro, hasta que surgen los teatros nacionales franquistas, hasta el año 40, en que luego hablaremos al final de la ponencia un poco de cómo surgen un poco de los rescoldos de los 2 elementos o de los 2 grupos de los que yo voy a hablar aquí, que son la barraca y el Teatro Escuela de Arte.
¿vale? Pero para los que no conozcan o los que sean ajenos a este debate, un poco lo que se está planteando pues es lo que hoy es la Compañía Nacional de Teatro Clásico o lo que hoy es el Centro Dramático Nacional, con sus sedes en el Valle Inclán o sus sedes en el Teatro María Guerrero, etcétera, etcétera. Ese es el modelo al que se aspira y que genera una serie de debates interminables, como digo, desde el siglo XIX. Incluso llega a haber una ley en 1909 auspiciada por el gobierno de Antonio Maura, creando el Teatro Nacional, y yo en el libro lo titulo con una cierta sorna diciendo un Teatro Nacional que no pasó de la Gaceta, ¿no? Porque efectivamente se publica la ley del Teatro Nacional, pero luego el Ayuntamiento de Madrid, que era quien debía ceder el Teatro Español como sede de ese Teatro Nacional, dice que Naranjas de la China, que el Teatro Español es municipal y lo quieren seguir regentando ellos. Regentando de una manera bastante triste y bastante pobre, porque sabrán quienes han estudiado un poco historia del teatro que efectivamente el Ayuntamiento de Madrid era el concesionario del teatro y era el propietario del teatro, pero lo cedía con unos pliegos de condiciones más o menos serios o más o menos exigentes a compañías comerciales que luego los explotaban un poco con alguna condición un poco de que representaran como mínimo una o dos obras clásicas por temporada, pero sin mayor fiscalización y sin mayor control de la calidad artística de ese teatro, ¿no? Y que sufrió a lo largo de la historia vaivenes tremendos de crisis, de más crisis, y las crónicas de los teatros, de los periódicos de esa época, están plagadas de críticas hacia el teatro español, de sentimientos de vergüenza por el repertorio y por la escasa modernidad de las puestas en escena que allí se ofrecen, de su lamentable estado incluso físico, del escenario que está hecho una ruina y que, aunque se remodela en 1924, se cierra prácticamente hasta 1930, se sigue manteniendo un escenario obsoleto y sin posibilidades de renovación escénica, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra cuestión que quería plantear o que quería hablar un poco al principio es Rivas Cherif, ¿no? El título de mi charla se titula La Barraca y el Teatro Escuela de Arte, dos modelos para un teatro nacional republicano. El Teatro Escuela de Arte lo funda Cipriano de Rivas Cherif. Para quien no lo conozca, sí que quería un poco citar o hacer una breve recensión de quién es este personaje. Políticamente es el cuñado de Azaña, es decir, y una de sus obras más importantes se llama Retrato de un desconocido, que es una de las primeras biografías que se hacen de Manuel Azaña, que se publica primero en México, donde él está exiliado en los años 60, donde en realidad se exilia en 1947, después de una aventura tremenda en el penal del Dueso, donde, por cierto, funda un teatro escuela como este del que vamos a hablar aquí, pero en la cárcel, ¿no? Y del cual deja una crónica escrita que reeditamos en el Instituto del Teatro de Madrid. Hice una edición de un libro que les recomiendo leer profundamente, que se llama El Teatro Escuela del Dueso, apuntes para una historia, y que es la historia de un teatro carcelario realmente patético, pero realmente asombroso, ¿no? De esas cosas que te dejan alucinando de cómo se puede hacer en una prisión franquista de los años 40, La vida es sueño, el gran teatro del mundo, se puede hacer Los intereses creados y se puede hacer una serie de representaciones de la guarda cuidadosa de los entremeses de Cervantes también, en unas situaciones y en unas condiciones que eso sí que era primitivismo, y no de lo que nos hablaba Julio. Pues bien, desde el punto de vista escénico, Rivas Cherif es un hombre fundamental y clave en la historia del teatro español, ¿no? Rivas Cherif es el promotor desde muy pronto, desde los años 20, de muchos de los teatros de vanguardia, de esos teatritos de cámara que van surgiendo en esos años, también como alternativa al sistema de producción teatral de la industria teatral, de las compañías comerciales, y funda, por ejemplo, el Teatro de la Escuela Nueva. Es el alma mater del Mirlo Blanco
y del Cántaro Roto, que aunque se asocian a los Baroja y a Valle Inclán respectivamente, es él el que está ahí al pie del cañón en las puestas en escena y en el día a día de esos teatros, funda otro teatro fundamental, que es el Caracol, en 1928, donde, por cierto, teatro que, por cierto, se clausura cuando pretende estrenar El amor de Don Perlimplín con Belisá en su jardín de García Lorca. La censura cierra el teatro porque se considera que es una obra blasfema y contraria a todos los principios de la dictadura primo-riverista imperante en esa época. Y luego Rivas Cherif es el hombre fundamental del teatro republicano y también el hombre fundamental del triunfo de García Lorca como dramaturgo en España, porque a partir de 1930 consigue la cesión del teatro español para la Margarita Xirgu, y él es lo que entonces se denominaba el director artístico, porque la dirección de escena es una cuestión que en España estaba tambaleándose todavía y estaba muy en mantillas. Solo Gregorio Martínez Sierra, con su teatro de arte, había marcado una cierta senda en ese sentido, aunque Rivas Cherif era bastante contrario a la línea de Martínez Sierra, bastante, a veces muy condescendiente con los gustos del público y con las exigencias de un público fácil y burgués, ¿no? Y él se convierte, ya digo, en director artístico de Margarita Xirgu. En la práctica podríamos decir director de escena, porque él es el que dirige la mayoría de los montajes de Margarita Xirgu. Pues bien, con Margarita Xirgu él estrena en una segunda etapa del Caracol, en el año 30, La zapatera prodigiosa, a la que se ha referido antes Julio, pero estrena en 1934 Yerma, que es el gran éxito popular y de masas de Federico García Lorca, con todo el escándalo que ese estreno supone. Estrena en el año 35 Doña Rosita la soltera, ya en Barcelona, y estrena la versión escénica de La Dama Boba, que García Lorca había hecho en Buenos Aires y que en el año 35, en el tricentenario de la muerte de Lope de Vega, se vuelve a montar con un lujo enorme y en una puesta en escena espectacular en la Chopera del Retiro. Se vuelve a montar al aire libre con la compañía de Margarita Xirgu en uno de los hitos, creo yo, escénicos de ese momento. Bien, Rivas Cherif es, como digo, el director de escena de esa época, y como ven tiene una sintonía con García Lorca y es una complicidad la que hay entre los dos, casi permanentes, ¿no? Bien, paso entonces ya a hablar en general de lo que me trae aquí, que es estos dos proyectos como posibles modelos de un teatro nacional republicano, ¿no? Bien, en el año 31, cuando llega la República, hay unas expectativas en todos los ámbitos y en todos los órdenes de la vida tremendas, ¿no? Desde la reforma agraria hasta el cambio democrático que eso supone, y por supuesto en la cultura también. La cultura empieza a bullir, y todo lo que antes habían sido la eclosión de las vanguardias y de los movimientos más modernos del arte y de la literatura y del teatro también en España, en ese momento parece concentrarse. Y uno de los elementos que parece clave después de un debate árido y tremendo y bastante estéril que ha habido hasta entonces es la cuestión del teatro nacional, ¿no? Desde justo el año 1931, ya en mayo o junio, empiezan a inundarse la prensa de artículos demandando un teatro nacional, demandando que la República, que el gobierno provisional de la República apoye la cultura creando organismos financiados y subvencionados por el Estado para llevar la cultura a todos los rincones de España y llevarla al pueblo a quien se le había hurtado, que es una frase muy lorquiana y que luego él utilizará en La Barraca, y pidiendo que se creen organismos para catalizar esa necesaria renovación y esa necesaria vinculación del poder público con las necesidades culturales
de la nación y del país, ¿no? Y crear un modelo de teatro que sea netamente republicano, pero que también sea netamente popular y netamente moderno en las coordenadas en que está ese país. En ese debate, Lorca no participa directamente, él nunca se manifiesta a favor de un teatro nacional, pero todos sabemos cuáles serán sus ideas sobre el teatro y hemos leído pues, desde la famosísima charla a los actores a sus declaraciones y entrevistas en las que habla una y otra vez hay que devolver el teatro al pueblo, el mejor teatro, el teatro más moderno es el teatro clásico, etcétera, etcétera. Los clásicos que estaban empolvados, como ha dicho Julio, ya ha leído antes, hay que sacarlos a la luz y llevarlos a los escenarios, hay que montar a los clásicos con modernidad y con novedades que hagan de ese teatro el teatro verdaderamente vanguardista que España necesita y frente a él Rivas Sheriff sí que se implica en ese debate durante mucho tiempo porque efectivamente él está en el epicentro del debate, ¿no? Es el director con Margarita Xirgu del Teatro Español y como decía antes, el Teatro Español es un poco el centro de todos los debates y de todas las propuestas, ¿no? Se pide una y otra vez que si no es el Teatro Español el que se convierta en sede de ese deseado y tan demandado Teatro Nacional, sea alguien o se cree otro organismo para crear ese teatro y se plantee como el teatro ejemplo, modelo, que debe servir según una terminología que utilizó también en el debate Eduardo Gómez de Vaquero, como doble vía, ¿no? Como vía de teatro modelo para preservar la tradición, pero también teatro laboratorio para la experimentación de nuevas fórmulas escénicas y de nuevas visiones de lo que debe ser el teatro nuevo que se plantea en España. Bien, como se habrá dicho, creo ya también en estas sesiones, estamos en 1931 y apenas tomado el poder en los gobiernos republicanos, surgen 3 proyectos de esto que podía ser la implicación del Estado en la subvención y en la protección de la cultura y específicamente de la cultura teatral. El primero son las misiones pedagógicas, el Teatro del Pueblo, al que después se unirá el Teatro de Fantoches del Teatro del Pueblo, que inicialmente no lo iba a dirigir Casona, como finalmente terminó haciendo, sino Rafael Marquina, el hermano del famoso dramaturgo Eduardo, pero que desde el principio fue Alejandro Casona quien dirigió sus representaciones y que tantas veces se ha comparado con La Barraca y se ha identificado con La Barraca. De hecho, muchas de las cuestiones o de los planteamientos que tenían de difusión del teatro hacia el pueblo, de llevar el teatro a los ámbitos más alejados de la cultura, que coincidían con el proyecto cultural republicano de Fernando de los Ríos, básicamente, que era el ministro de Instrucción Pública junto con Marcelino Domingo, que lo fue hasta diciembre, después le sustituye Fernando de los Ríos, y era el proyecto de difusión de la cultura y de democratización de la cultura que querían llevar al pueblo, ¿no? La utilización del teatro clásico y sobre todo del teatro breve y del teatro primitivo, como decía Julio antes, como base de esa formación y de esa reeducación del pueblo y de ese llevar la cultura al pueblo, se convierte en un elemento fundamental para esa propuesta de un teatro popular financiado por el Estado que llegue a un público amplio que hasta entonces ha estado privado de los privilegios de la difusión cultural. Un segundo elemento que aparece, que nace nada más proclamarse la República, y es una cosa que casi nadie entiende muy bien por qué, porque la gran demanda era crear un teatro dramático nacional, un teatro nacional de arte dramático. Resulta que el 21 de junio de 1931, el 14 de abril se había proclamado la República,
apenas han pasado 2 meses y pico, y resulta que lo que se crea es el Teatro Lírico Nacional. ¿Por qué? Yo creo que porque los músicos estaban mucho más adelantados y estaban en mucha mejor disposición y mucho más unidos a hacer ese planteamiento y esa reforma que también ellos demandaban, ¿no? Y que venían demandando desde las famosas polémicas que había sobre si la ópera debía cantarse en España en español o no en español, el nacionalismo musical y la reivindicación de un teatro lírico propio español y de una tradición lírica española. Pues bien, hay 2 personas fundamentales en este proyecto, que son Adolfo Salazar, el gran musicólogo, amigo de Falla y defensor de Falla, por ejemplo, en proyectos tan importantes como El Amor Brujo, como el Sombrero de 3 Picos, que ya en los años 20, a finales de los 20 y primeros de los 30, publica en la prensa un proyecto para un teatro nacional, lírico nacional, ¿no? Y el segundo es Óscar Esplá, que va a dar forma de alguna manera a ese teatro lírico nacional y que se pone a funcionar casi inmediatamente. El decreto aparece, como digo, el 21 de julio de 1931 y en él ya se plantea la reorganización y administración del Teatro Nacional de Ópera y administración de la Zarzuela, se plantea otorgar subvenciones pertinentes a los mismos y a todos los organismos que dependan de él para desarrollar su función, y en junio de 1932, mayo-junio de 1932, echa a rodar una temporada preliminar de ese Teatro Lírico Nacional, curiosamente dirigida por Cipriano de Rivas Cherif, que era omnipresente y estaba en todos los sitios. Pero este proyecto, que con cierta precipitación se lanza y se pone en marcha, tenía un grave problema, y es que no tenía sede. Entonces, claro, era como empezar la casa por el tejado y decir, bueno, tenemos las subvenciones, tenemos todo, pero no tenemos sede ni tenemos nada. El Teatro Real estaba cerrado por obras, no se abriría hasta muchísimos años después, me parece que hasta los años 40, a finales de los 40, y se hizo esta temporada preliminar provisionalmente en el Teatro Calderón. Fue un fracaso espectacular y a partir de ahí la Junta Nacional de Música y de Teatros Líricos fue de fracaso en fracaso, de error en error, tuvo pérdidas, hubo luchas y enfrentamientos entre sus propios miembros porque no se ponían de acuerdo sobre el camino que querían que se siguiera, y al final fue como una especie de muerto viviente que iba apareciendo y desapareciendo a lo largo de los años. En 1935 todavía se plantea el ministro de Instrucción Pública de entonces, Joaquín Duhalde, me parece que se llamaba, revitalizar la Junta y volver a poner en marcha el Teatro Lírico Nacional, añadiéndole el teatro dramático, pero en realidad nunca salió a flote y fue un fracaso absoluto. Y este fracaso, en parte, creo yo, lastró lo que debía haber sido el gran proyecto de teatro republicano, que fue la creación de un teatro dramático nacional. Un teatro que Fernando de los Ríos declaraba en 1932 que ya tenía en mente y que estaban poniendo las bases para que se pusiera en marcha. Un teatro para el que Jacinto Grau, está en el libro, presentó un proyecto que se debatió incluso en las Cortes, para el que Antonio Machado después en el año 34-35 planteó otro proyecto para que se pusiera en marcha, pero que por enfrentamientos políticos, por dudas, por falta de financiación o por no encontrar el modelo de ponerlo en marcha, nunca se llegó a funcionar. Y el tercer proyecto es del que vamos a hablar un poquito más, es el proyecto de La Barraca, ¿no? Que, como ha dicho Julio, se empieza a poner en marcha en otoño de 1931, inicialmente como un proyecto particular, privado, de los estudiantes de Filosofía y Letras y de Arquitectura de la UFE, de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos, y que, a diferencia del Teatro del Pueblo,
no contaba con ningún tipo de apoyo ni de inspiración oficial en esos momentos. Pero el cambio de gobierno en diciembre de ese año y el ascenso de Fernando de los Ríos a la cartera de Instrucción Pública le da un impulso definitivo, y Fernando de los Ríos se pelea en las Cortes por conseguir un presupuesto para iniciar ese proyecto y consigue nada menos que 100.000 pesetas, que eran muchísimo dinero. Para que se hagan una idea, 100.000 pesetas era la subvención que el Teatro Lírico Nacional, con toda su pompa, había tenido para su primera temporada. Es decir, era una subvención muy, muy generosa, y a Fernando de los Ríos le costó Dios y ayuda sacarla adelante, y críticas y palos por todos los lados, ¿no? Pero gracias a su empeño, la barraca echa a andar, y probablemente gracias a ese empeño y a ese apoyo oficial, la barraca fue lo que fue, ¿no? Seguramente sin el apoyo oficial la barraca hubiera sido otra historia, hubiera tenido otro recorrido mucho más modesto y muy diferente al que en realidad tuvo. Sobre sus propósitos, García Lorca declaraba en una entrevista el 2 de diciembre de 1931: los estudiantes van a lanzarse por todos los caminos de España a educar al pueblo. Sí, a educar al pueblo con el instrumento hecho para el pueblo, que es el teatro, y que se le ha hurtado vergonzosamente. Y ese era el proyecto cultural republicano que Fernando de los Ríos defendía como gobierno, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, la barraca encarna, desde el punto de vista por lo menos ideológico, luego hablaremos de la práctica teatral, desde el punto de vista ideológico, encarna el modelo de teatro nacional republicano o de teatro republicano que se pretendía hacer. Es más, García Lorca decía que no se trataba de un simple divertimento de jóvenes deseosos de aventura, sino de una labor seria y concienzuda de política nacional. Decía Lorca: alegre sí, muy alegre, pero no despreocupada, sino todo lo contrario, muy preocupada con la gran idea política que es la que les empuja, una idea de gran política nacional: educar al pueblo poniendo a su alcance el teatro clásico y el teatro moderno y viejo, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista, insisto, conceptual, por lo menos la barraca es un embrión, como dice Javier Huerta Calvo muchas veces, un embrión de lo que debía ser o de lo que podía ser ese teatro nacional. Y las palabras con las que Lorca presentaba los espectáculos, por lo menos los primeros en Almazán, en esa gira por Soria de los primeros meses del año 32, decía eso, ¿no? Nosotros queremos representar y vulgarizar nuestro olvidado y gran repertorio clásico, ya que se da el caso vergonzoso de que, teniendo los españoles el teatro más rico de Europa, esté para todos oculto. Y tener estas prodigiosas voces poéticas encerradas es lo mismo que secar las fuentes de los ríos o poner toldos al cielo para no ver el estaño duro de las estrellas. Hay mucho que hacer, pero nosotros iremos poniendo con verdadera modestia nuestro grano. El poco teatro clásico que ustedes han visto ha sido bajo la absurda y sentimental visión romántica que quitó a Lope, a Tirso y a Calderón y a Vélez de Guevara y a todos su eternidad y su verdor para dar lugar al ridículo lucimiento de un divo. El teatro universitario no solo se dedicará a los clásicos, sino también a los modernos universales y a todas las tendencias, y además persigue con las misiones pedagógicas, y fíjense que el propio Lorca liga los dos proyectos estatales de protección a la cultura, la creación de una escena moderna, puramente popular y exclusiva de color y el aire de estas tierras, ¿no? Están ahí un poco las claves, ¿no? ¿Cuál es la renovación que propone este teatro y que también defenderán otros propulsores del teatro nacional? Que los clásicos dejen de estar manipulados, dejen de estar de alguna manera prostituidos por los refundidores, por aquellos que los adaptan a versiones ñoñas, a versiones alicortas para el lucimiento de tal o cual actor o tal o cual actriz en una compañía comercial, para que los clásicos dejen de ser
una especie de saco donde cabe todo y a los que se les puede despojar de su verdadero sentido con tal de tener un cierto éxito teatral. Bien, dos cosas o dos elementos, lo ha dicho Julio antes también, diferencian al teatro a la barraca como proyecto nacional del Teatro del Pueblo de las misiones pedagógicas. La primera, que inicialmente también quiso o se planteó hacer teatro moderno, es decir, no limitarse a los clásicos y en ese sentido unir las dos facetas que se demandaban para un teatro nacional, ¿no? El ser museo o receptáculo de la tradición y, por otro lado, ser fuente de modernidad. Esto no lo llegaron a cumplir y solo una obra moderna, que ni siquiera es teatral, La Tierra de Álvaro González, entró en su repertorio, probablemente por las dificultades que tuvieron, porque esa subvención tan generosa de principio fue rebajándose progresivamente con los años y porque el teatro y la dedicación de Lorca también a la barraca fue también disminuyendo porque él poco a poco se fue dando cuenta de que le estaba absorbiendo sus energías creativas y estaba abandonando su propia obra, ¿no? De manera que quizá Lorca, si se hubiera entregado permanentemente y exclusivamente a la barraca, sí que hubiera puesto esa segunda versión. Y la segunda es que frente a las misiones pedagógicas que pretendían unas representaciones dignas pero en absoluto revolucionarias, la barraca sí que tiene ambiciones de renovación artística y ambiciones que podríamos denominar vanguardistas. Es decir, no quiere poner a los clásicos de cualquier manera, sino que busca siempre una puesta en escena moderna, una puesta en escena estilizada y una puesta en escena que no sea arqueológica, sino que sea lo más vanguardista posible, ¿no? Creo que tenía la cita por aquí. Sí, dice, el teatro universitario se propone, decía Lorca, la renovación con un criterio artístico de la escena española. Para ello se ha valido de los clásicos como educadores del gusto popular. Nuestra acción, que tiende a desarrollarse en las capitales, donde es más necesaria la acción renovadora, tiende también a la difusión del teatro en las masas campesinas, creo que lo habías leído antes ya, que se han visto privadas desde tiempos lejanos del espectáculo teatral. E incluso, aun reconociendo la precariedad de los medios económicos con los que contaban, Lorca era tan ambicioso como esto, ¿no? Decía a Moreno Báez en una entrevista de 1933, nuestros medios no dan sino para una decoración simplista, sobria, de buen gusto, pero limitada en sus medios de expresión. Esto no es un teatro de arte. En cuanto a la arqueología, no me interesa. Cuando lo hagamos será solo de manera intencional y estilizada. Si tuviera dinero, me gustaría hacer varias versiones de la misma obra, una antigua, otra moderna, una fastuosa, otra muy simplificada, pero como no lo tenemos, seguiremos solo con nuestro tablado recorriendo los caminos de España. Es decir, él sí que tenía una ambición artística y estética de altos vuelos y pretendía que su teatro no fuera solo un museo, sino un laboratorio de nuevas experiencias para el futuro. Por supuesto, la barraca para él fue, ya se ha dicho muchas veces y en todos los estudios lorquianos, fue su campo de formación básico como hombre de teatro, ¿no? Él decía, yo escojo, adapto, dirijo la escena y la interpretación, compongo las músicas de las danzas, le decía a Silvio D'Amico, ¿no? Y en esta visión del teatro y en esta acción de Lorca es donde está quizá su mejor sus mejores logros y donde está su importancia como teatro fundamental y como modelo de ese hipotético, aunque un modelo limitado por las circunstancias del teatro nacional. Sin embargo, recibió, como digo, muchas críticas y algunas de esas críticas vinieron del propio Rivas Cherif, que por otro lado, como decía, sintonizaba plenamente con Lorca en cuanto a muchos de los objetivos artísticos, ¿no? Rivas Cherif criticaba sobre todo tres cosas. Uno,
que faltaba profesionalidad en los actores de la barraca, ¿no? Eran jóvenes muy animosos, muy voluntariosos, pero no eran actores profesionales ni tenían una formación actoral. Y él consideraba que una de las fallas de la barraca era que no formaba actores, que simplemente los preparaba para las representaciones inmediatas, ensayaban, pero no llevaba a eso. Y luego también le achacaba la discontinuidad de sus actuaciones, ¿no? Él decía, un teatro nacional no puede ser un teatro que esporádicamente, cuando las circunstancias lo permiten, en las vacaciones del verano, porque eran estudiantes de la Universidad de Madrid y tenían que aprovechar las vacaciones para hacer sus giras, saque el teatro a la calle. El Teatro Nacional debe ser un lugar permanente y en el que se actúe de una manera regular y concienzuda. Pero, sobre todo, lo que planteaba Rivas Cherif es que el Teatro Nacional, desde su perspectiva, debía ser una escuela de actores. Y de ahí surge el segundo elemento del que vamos a hablar esta tarde, que es el Teatro Escuela de Arte. Decía en una entrevista, hablando del Teatro Nacional, yo tengo ideas muy concretas y definidas sobre el Teatro Dramático Nacional. Creo que para tener tal carácter de teatro de Estado no se ha de limitar a ser museo de textos insignes de un pasado glorioso, y en esto coincidía con Lorca, sino responder a la actualidad viva y palpitante que ha ido plasmando en imágenes escénicas la historia de la humanidad en cada paso. Y añadía un elemento fundamental. Aun reconociendo los méritos de la barraca y aun admitiendo que la barraca era un proyecto loable, él creía que era insuficiente. Decía, adjunto al Teatro Dramático Nacional, en estrecha dependencia, aunque con relativa autonomía, es indispensable una escuela profesional de teatro, dos de cuyas ramas pudieran seguir siendo la barraca universitaria y el Teatro del Pueblo de las misiones pedagógicas. Pero esta escuela era para él el elemento fundamental, ¿no? Criticaba a la barraca, ya digo, porque le faltaba esa labor formativa. Decía, los teatros universitarios o las sociedades de aficionados, y citaba no solo la barraca, sino el Club Teatral Anfistora, que también echaba a rodar por esos años, que han hecho su presentación recientemente, se proponen todo lo contrario de una teatroescuela, puesto que no se preocupan o se desentienden francamente y hasta se oponen, en cierto modo, a la enseñanza profesional. Educan el gusto del público, sí, pero su discontinuidad les aparta desde su origen de toda educación del actor. Ahora bien, sin actores que sirvan la intención de los autores o que la inspiren, no hay teatro que valga. El teatro es una profesión, repito, en el más alto sentido de la palabra. Necesita, como todas las religiones, fe, vocación, aptitud y dedicación absoluta. Y este es el proyecto que Rivas Cherif va a lanzar desde su propia iniciativa, ¿no? Un teatro escuela que antes del Teatro Escuela de Arte ya empieza a plantear, o ya plantea ligado a la compañía de Margarita Xirgu, y en 1931, a finales de la temporada 1932, planteó al ayuntamiento en una instancia crear una escuela experimental de arte dramático al finalizar la temporada regular del Español en el propio Teatro Español de Madrid, para cuyo curso inicial de 60 representaciones iba a contar con la colaboración de Valle Inclán, que entonces era conservador del patrimonio artístico nacional, con Ricardo Canales en representación de la Asociación de Actores y Salvador Bartolozzi en calidad de pintor escenógrafo. El proyecto no sale adelante, pero de inmediato se lo reinventa con el apoyo decidido de Margarita Xirgu, y surge un segundo organismo que se llama Estudio Dramático del Teatro Español. En realidad es un estudio de actores, ¿no? Una especie de escuela de actores que Margarita Xirgu pretendía que sirviera de cantera para su propia compañía y un poco de alternativa
a las enseñanzas del conservatorio que todo el mundo consideraba obsoletas y que estaban fuera de lugar y que en realidad no servían para formar actores preparados para lo que el teatro del momento demandaba. Este estudio se presenta por primera vez en público el 15 de abril del año 1933 y el 29 de junio hacen su prueba fin de curso con un repertorio que es un poco representativo de esa mezcla de estilos que pretendía Rivas Cherif, porque él decía que esa escuela de teatro debía enseñar a los actores a representar cualquier tipo de teatro, no encasillarlos en un modelo, en comedia, en drama, en teatro musical, sino en distintos estilos, Y representan, por ejemplo, de Lope de Rueda La Carátula, de Quiñones de Benavente, Don Gaiferos o Las Busconas de Madrid, de García Gutiérrez, Crisálida y Mariposa, y de Andreyev, una obrita que se llama Los Siete Ahorcados. Pero en ese momento se producen dos hechos fundamentales, y uno que, a propuesta de los propios profesores del conservatorio, Rivas Cherif es nombrado subdirector del conservatorio. El cargo de subdirector del conservatorio conllevaba, de hecho, ser el responsable de las enseñanzas teatrales, de las enseñanzas de arte dramático. Y a finales de año recibe un segundo nombramiento, que es el de delegado del gobierno en el Teatro María Guerrero, que hasta entonces el antiguo Teatro de la Princesa, al que habían cambiado de nombre un poquito antes, en 1931 me parece, se denomina Teatro María Guerrero, y que hasta entonces se dedicaba a las más variadas iniciativas, excepto las teatrales. De vez en cuando había alguna actuación teatral, pero allí se hacían asambleas de actores, se hacían mítines, se hacían reuniones de toda índole, de sindicatos, de agrupaciones culturales, etcétera, etcétera, y el gobierno empieza a plantearse que, ya que es el propietario de ese teatro, le tiene que dar una salida o un curso, una utilidad pública, Y en ese momento Rivas Cherif asume esa doble condición de subdirector del conservatorio y de delegado del teatro del Estado en el Teatro María Guerrero, para relanzar su iniciativa y fundar el Teatro Escuela de Arte, que es esa iniciativa definitivamente. No solo tiene una idea, un proyecto, no solo tiene una sede, cuestión fundamental por lo que decía antes, que había fracasado el Teatro Lírico Nacional, sino que además otro componente esencial de un teatro nacional, tiene una subvención del Estado pequeña, 25.000 pesetas, en comparación, por ejemplo, con la que había tenido la Barraca, pero que le sirve para ir cubriendo gastos y para que, organizados como una cooperativa de actores y de productores teatrales, empiece a rodar la maquinaria de ese Teatro Nacional. El Teatro Escuela de Arte se presenta el 15 de enero de 1934 con una obra que es una especie de recreación del mito de Don Juan, realizada por Felipe Lluc Garín, del que luego comentaré alguna cosa, y que fue el pilar fundamental de la TEA. El Teatro Escuela de Arte se llamaba la TEA, se sintetizaba su nombre en las siglas TEA, que tenían una doble significación, TEA como siglas de Teatro Escuela de Arte, pero también como la antorcha que iba a iluminar la futura renovación teatral, una renovación que en el programa de mano de su presentación planteaban así: el Teatro Escuela de Arte, es decir, disciplina y método escolar y noble y alta aspiración de arte al servicio del teatro, envilecido hoy día por anárquicas incompetencias y serviles miras comerciales. Nuestro propósito es devolver al teatro el decoro literario y la belleza espectacular de que hoy carece. También, como García Lorca, o muy parecido, Resucitar el gusto del público huido, desorientado, crear al actor nuevo, disciplinado, consciente. Aquí estaba la diferencia, Y abrir el escenario al autor desconocido, porque de público, actor y autor está formado el teatro. Pretendemos vivir con entera independencia de normas y rutinas, ser en todo una compañía excepcional,
repertorio, representación, interpretación, todo público, todo ha de ser en nuestro teatro nuevo, depurado, extraordinario, hasta nuestra fe y entusiasmo, que bien pueden parecer presunción y petulancia, etcétera, etcétera, ¿no? Este era el propósito, y Rivas Cherif, cuando terminó la prueba de fin de curso de ese estudio de arte dramático y ya tenía el cargo de su director del conservatorio, dijo unas palabras que iban a ser proféticas, ¿no? Dice, porque hoy hemos empezado a hacer el tan decantado Teatro Nacional, el Teatro de la República. Hemos empezado a hacerlo por el principio, por la Escuela de Actores, y esto, que no es nada aún, será mañana algo que habrá empezado hoy. Bien, la TEA se mantuvo 2 cursos prácticamente completos ¿me estoy pasando mucho? ¿No? 2 cursos casi completos. Durante el primero hicieron obras como un homenaje a Galdós con motivo del 33 aniversario del estreno de Electra, y montaron Electra, y pusieron obras tan variadas como Las 9:30 o Por qué don Fabián cambia constantemente de cocinera, de Suárez de Deza, Antes del desayuno, de O'Neill, El pasador de hueso, de José Franco Pumarega, otro de los puntales de la TEA, y como veremos luego con proyección para el futuro, La decantada vida y muerte del general Mambrú, una tonadilla escénica de Francisco Valledor del siglo XVIII, La cacatúa verde de Arthur Schnitzler, El entremés del mancebo que casó con mujer brava, que había adaptado Casona para el Teatro del Pueblo y que lo pone ellos en escena, Sor Mariana del portugués Julio Dantas, o Le Pendí de Henri Guéon, que se tradujo con el título de El patrón de España. Como pasa con la barraca, el proyecto empieza a tambalearse debido a varios factores, ¿no? Por un lado, los ataques que recibe. A Rivas Cherif, como he dicho, cuñado de hazaña, le llueven los palos desde la derecha mediática, que diríamos hoy, Gracia y Justicia en especial, porque es un enchufado, porque recibe prebendas del Estado, etcétera, etcétera. No hay que olvidar el triunfo de las derechas, de los grupos derechistas en las segundas elecciones republicanas en 1933, que empiezan a mermar las subvenciones, como justamente le pasó también a la barraca, ¿no? Fueron descendiendo las subvenciones, y el colmo fue en el año 1935, cuando al gobierno entonces derechista de la República no se le ocurrió otra cosa que, para honrar a Lope de Vega y para conmemorar dignamente aquel centenario, hacer obras en el Teatro María Guerrero para, por un lado, así sacar a Rivas Cherif de allí y su Teatro Escuela de Arte, y por otro lado proponerlo como posible sede de ese futuro Teatro Nacional que iban a crear, pero que luego nunca crearon. Privados de su sede, aún así, llegaron a hacer una serie de obras importantes. Por ejemplo, participaron en el tricentenario de Lope con montajes propios como El acero de Madrid y La corona merecida, o representaron La venda en Salamanca en el jubileo de Unamuno, en una función especial que hicieron allá en octubre del año 34, y presentaron en España por primera vez la que fue quizá su obra más moderna y más vanguardista, y su apuesta más decidida por un teatro moderno y comprometido, que era Gast de George Kaiser, ¿no? A partir de ahí, la TEA, como digo, fue languideciendo, pero su mayor logro, hay que decir que no eran estas puestas en escena, estos estrenos, sino la importante labor pedagógica que estaba desarrollando a lo largo de esos 2 cursos, no solo orientada, y esta es quizá su marchamo de distinción y su gran logro, a la educación integral de los actores, que era lo que proponía Rivas Cherif, y a la formación de otros participantes y otros protagonistas de la puesta en escena, sino a la formación de directores, de figurinistas, de músicos y de todos los oficios y artes del teatro. De manera que ahí estaban con Rivas Cherif no solo los alumnos que
iban a formar parte de una vanguardia teatral después muy importante, sino algunos de los grandes maestros que enseñaron a estos alumnos. Y cito, ya he dicho, a Felipe Lluch Garín, que fue después el primer director del Teatro Español cuando se convierte en Teatro Nacional Franquista, la figurinista Victorina Durán, que era profesora del conservatorio y que después fue figurinista con Margarita Xirgu en Buenos Aires, el músico Enrique Casal Chapí, el escenógrafo Emilio Burgos, que también colaborará después en los teatros nacionales franquistas, los actores José Franco, Amparo Reyes, Gloria Álvarez Santullano, entre otros muchos, ¿no? No se puede hablar, como con La Barraca, de un auténtico teatro nacional, pero sí el Teatro de Escuela de Arte fue básicamente, o fue otro de esos embriones y otro de esas propuestas sólidas que durante la etapa republicana se plantea como modelo de ese teatro oficial que habría que incluir. De hecho, gracias a los méritos de La Barraca y del Teatro de Escuela de Arte, cuando Max Sau en 1936 eleva al presidente de la República, Manuel Azaña, su proyecto de Teatro Nacional, fechado el 15 de mayo de 1936, propone como directores de la primera temporada de ese Teatro Nacional Republicano que él quiere crear a Federico García Lorca, director de La Barraca, y a Cipriano de Rivas Cherif, director del Teatro Escuela de Arte. Es más, y ya termino con eso, los dos siguieron después caminos paralelos, ¿no? Durante la Guerra Civil, García Lorca ya había dejado primero la dirección de La Barraca y después, como sabemos, fue fusilado. Rivas Cherif se había ido a México con la compañía de Margarita Xirgu y aunque regresa no se incorpora a la actividad teatral, sino que se incorpora como diplomático al servicio de la República como cónsul general en Ginebra. Tanto la TEA como La Barraca se convierten en grupos de ese teatro de urgencia que va a recorrer los frentes y en abastecedores de buena parte de los grupos que en ese momento surgen como altavoz del frente, las guerrillas del teatro o el Teatro de Arte y Propaganda, que siempre se atribuye a María Teresa León, y de hecho ella fue la que lo dirigió, pero que era idea de los actores de la TEA, que lo iba a dirigir Felipe Lluch, pero fue detenido, acusado de ser un derechista, de ser antirrepublicano por sus enemigos y encarcelado durante unos meses, y Felipe Lluch después se integró otra vez a las actividades teatrales de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y colaboró con María Teresa León en las guerrillas del teatro antes de incorporarse al bando de los vencedores. Es más, como decía antes, al terminar la Guerra Civil se crean por fin los teatros nacionales en España, los primeros teatros nacionales en España, el llamado Teatro Nacional de la Falange, de clarísima inspiración barraquil, podríamos decir, de La Barraca, ¿no? Y ahí están los hermanos Higueras, por ejemplo, y ahí están Luis Escobar y algunos de los colaboradores de La Tarumba, que se había inspirado claramente en La Barraca, y en el Español, como decía, cuando el Ayuntamiento se lo cede al Estado para que lo explote como el segundo teatro nacional dedicado fundamentalmente al teatro clásico, el elegido para dirigirlo va a ser Felipe Lluch Garín, el director de escena de Rivas Cherif en la TEA, y buena parte de los actores que se incorporan a ese teatro nacional, como Amparo Reyes, como Enrique Franco, ¿se llamaba? Pepe Franco Pumarega y algunos otros son miembros que heredan del espíritu de la TEA y que lo incorporan a la nueva España. Por lo tanto, el espectro de estos dos modelos diferentes pero tan concomitantes en muchos aspectos seguía vivo incluso después de la derrota, y aunque los vencedores nunca lo reconocieron o difícilmente lo dijeron,
cuando quisieron crear los teatros nacionales en España, no se inspiraron en los teatros fascistas de Alemania o de Italia, se inspiraron en los modelos republicanos que habían sido la TEA y la Barraca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por la preciosa exposición. Y tenéis la palabra. Duda, pregunta, aclaración, lo que queráis. Si está todo claro, es que lo hemos hecho bien. Yo, aprovechando el silencio que resurgirá alguien, ya verás, y quería preguntarte, es inevitable, ¿cómo ves tú hoy la creación de ese proyecto que empezó con la Barraca, que pasó por el franquismo? ¿Cómo lo ves hoy, en estos momentos? A mí no me parece que estemos, desde el punto de vista de la protección oficial al teatro, en un mal momento, ¿no? Yo vivo en Logroño, no soy de Madrid, no tengo el privilegio de estar en la capital y de poder gozar de todo lo que gozáis en Madrid, pero sí que vengo de vez en cuando al María Guerrero y vengo de vez en cuando al Teatro Valle Inclán, y la verdad es que me siento muy bien viendo que esas compañías oficiales funcionan. Y cuando vengo al Teatro de la Comedia o la Compañía Nacional de Teatro Clásico va por Logroño, que a veces también nos visitan, también me parece que hacen una labor excelente, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá no tenemos el mejor teatro público al que deberíamos aspirar, pero me parece que estamos en una situación que muchos de estos republicanos y de estos intelectuales anteriores a la República, incluso que lucharon por ese teatro nacional, estarían contentos de que por fin en España hubiera compañías de ese fuste y sedes de ese calado para dar cabida a ese teatro, ¿no? Yo he conocido bastante a Ernesto Caballero y he seguido un poco su trayectoria en el Centro Dramático Nacional y me parece que son trayectorias ejemplares, ¿no? Y actuaciones de eso. Y ahora conozco a Alfredo Sanzol y me parece que también va a realizar un buen trabajo al frente de ese teatro público, ¿no? Entonces, yo estoy satisfecho con eso desde la modesta opinión de un espectador de provincias, ¿no? Luciano. Es una pregunta muy concreta. Yo no conozco en absoluto, como tú conoces, esa época, en absoluto, y tengo una curiosidad. ¿Hubo reacción que se conozca por parte de Lorca ante al menos esa pequeña beligerancia de Rivas Sheriff al crear el TEA y estar la Barraca mucho más ayudada, etcétera, y sobre todo en el principio de cada uno lo que quería y la insistencia en los actores de la Barraca como actores muy voluntariosos, como te has dicho, pero no actores que ofrecieran espectáculos como los que Rivas Sheriff, director extraordinario, hubiera querido? ¿Hubo alguna reacción yo por escrito creo que no? Yo creo que no. Pero tampoco... Todo lo contrario. De hecho, lo ha dicho Julio, en el año 33 hacen un festival en el segundo aniversario de la República que lo organiza Rivas Sheriff como director del Teatro Español, y uno de los grupos invitados a ese festival es la Barraca. O sea que él integra a la Barraca, digamos... Al revés, por parte de Lorca. Sí, Lorca se eso. sintió... Y Lorca yo creo que tampoco, porque de hecho Margarita Sirgu era su actriz de referencia. Exacto, y cuando... Bueno, podríamos entender que podría acudir a ella, digamos, para sus propias obras y su éxito comercial, ¿no? Pues entregarle Yerma es evidente que era quien la debía representar y quien mejor la podía defender. O
o Doña Rosita la soltera, o la reposición, que no sé si lo he citado antes, de Bodas de Sangre, que la había estrenado la Membrives en Buenos Aires con un éxito arrollador, y cuando la estrena Margarita Sirgo en Barcelona en el año 35, Lorca dice que tenía honores de estreno, es decir, que para él era el verdadero estreno, y Rivas Cherif siempre estaba ahí. Pero yo lo que creo que puede despejar cualquier resquemor de Lorca hacia Rivas Cherif es que le entrega también su versión de la Dama Boba. Cuando representa la Dama Boba no solo en la Chopera del Retiro, luego la hacen en el Español y luego la llevan a la gira por provincias antes de despedirse de España, por Barcelona, Valencia y otras ciudades, y Lorca había dirigido la Dama Boba en Buenos Aires y él era director de escena y podía haber impuesto, no, esto lo dirijo yo porque quiero dirigirlo yo. Y sin embargo se la entrega a Rivas Cherif, y es Rivas Cherif quien dirige esa Dama Boba, esa versión escénica de García Lorca la dirige Rivas Cherif. Yo creo que no, y de hecho Rivas Cherif siempre se mostró muy favorable a Lorca y muy pro-lorquiano en todos los aspectos, y yo no conozco ninguna declaración de Lorca contra Rivas Cherif en ningún momento. Así como, por ejemplo, contra Martínez Sierra sí que tiene sus pullas por ahí, contra Rivas Cherif tampoco le dio mucho tiempo al pobre para poder meterse con él, ¿no? Pero no conozco. ¿Me permites complementar una cosa que ha dicho, sobre todo pensando en los estudiantes? ¿Cómo no te voy a permitir? Sí, ya sé que tenemos que marcharnos porque además estamos un poquito lejos, pero simplemente que, como a lo mejor algunos se quedan por aquí, habrá una representación dentro del festival de una compañía que lleva 35 años, gracias sobre todo a una persona, en la cárcel de Yeserías, aquí en Alcalá de Henares, montando teatro, haciendo teatro y haciendo una labor impresionante, ¿no?, con las mujeres que están ahí internadas. Simplemente complementarlo y ver que algo de lo que se hizo, sobre todo por unas personas determinadas, que no a veces por las instituciones, se siguen haciendo. Qué pena que sea tan tarde porque ese tema es precioso y hay tela para cortar. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Julio.